como cuento, un podcast sobre narrativa colombiana contemporánea. Bienvenidos y bienvenidas a Leo y Como Cuento, diálogos creados por estudiantes del Departamento de Literatura en el curso de Cuento Colombiano Contemporáneo. Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Hola a todos, aquí Tania, muy feliz de poder dirigirme a ustedes una vez más. Tengan muy buenos días, o tardes o noches, allá atrás desde su celular o computador o desde donde sea que nos escuchen. A nosotros su podcast de confianza para dialogar sobre cuentos, sobre quien los escribe y también, ¿por qué no?, sobre quien los lee. A continuación hablaremos un poco sobre una escritora de lo extraño, lo cotidiano, y cómo se muestran ambas cosas en perfecta armonía en un cuento publicado gracias a la intervención de Luz Mari Giraldo con su antología Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana. Sin más que decir, empecemos a comernos este cuento. Para empezar, hablemos un poco de su escritora. Esther Fleisacher, nacida en Colombia a finales de los años 50, de un padre rumano y una madre egipcia, lo cual llenaría su infancia de costumbres y anécdotas de lugares lejanos a su natal Palmira y su amada Medellín, a la que se mudó a los 6 años y en la que reside hasta hoy en día. Aún siendo egresada de Psicología de la Universidad de Antioquia y estar ejerciendo el psicoanálisis en la actualidad, la literatura llamó a Esther desde muy joven. Primero, durante su infancia, en una anécdota que cuenta como reveladora para ella, cuando descubrió en casa de una amiga una habitación biblioteca de la que gozaba toda la familia. Una imagen que veremos incluida en este cuento más adelantico, y que despertó en ella una curiosidad y respeto por los libros, pero más que nada, por el lector. Más adelante, a la edad de 15 años, empezaría su camino en la escritura, despertado por la necesidad de narrar las anécdotas ajenas que rondaban su casa en boca de familiares, en duelos ajenos y nostalgia no vivida, dando lugar a escritos sensibles, narrados con paciencia, llamando a la introspección de la mano a la indagación en mundos ajenos. En los textos de Fleisacher nos encontraremos con símbolos repetidos una y otra vez, como lo son la presencia de mujeres, la muerte, el cementerio, el destierro. También hallamos su tradición judía, por ejemplo, plasmada en personajes y vivencias que, a pesar de ser ajenas para la mayoría en un país dominantemente católico como lo es Colombia, se sienten cercanas y cálidas para un lector que verdaderamente no ha vivido la historia desde esa perspectiva. Un ejemplo clarísimo de esto lo encontraremos en el cuento que trataremos el día de hoy, analizando un poco su simbología, su mensaje y el sentimiento que puede transmitirnos a cada uno. En esta oportunidad me gustaría hablarles sobre Mangos de Camposanto, un cuento de la autora colombiana Esther Fleisacher, donde se encarga de guiarnos por la amistad de Patty y Ruth, dos niñas habitantes de la misma cuadra en Medellín, fascinadas por el mundo de la otra, de lo desconocido. Ruth, la más antigua en el barrio y la más excepcional también, según Patty, pues aunque también jugaba, correteaba y charlaba con los demás niños, como cualquier niña de 10 años, ella tenía una vida, podríamos decir que diferente. Y digo podríamos porque para Patty era muy diferente sin lugar a dudas. No hay Navidad, pues el Mesías aún no ha llegado. Se es de una nación en la que nunca se ha estado realmente y no se va a la iglesia, pero sí a la sinagoga, y no los domingos, sino que los viernes. Pero qué muchacha más curiosa, pensaría yo en el lugar de Patty. Pero la escritura de Esther nos lleva a adentrarnos en lo extraño para encontrarle lo similar,
y cómo estas dos cosas verdaderamente no están tan alejadas como uno creería. En el preciso instante en que llegamos delante, se hizo ese silencio que volvió el cielo de domingo más azul y pareció que cada uno se adentrara en un territorio único, personal, que lo unía con su mamá o con su abuela o con su suegra. Como podrán darse cuenta, en este cuento predomina la singularidad, sin lugar a dudas. O bueno, mejor dicho, la sensación de descubrir algo que nos es singular, la cual vemos a través de los ojos de Patty. Un escenario de la historia que, por cierto, vale muchísimo la pena destacar en este aspecto es el cementerio, que como ya dijimos es recurrente en la literatura de Esther. Permítame preguntarle, aquí entrando en confianza, ¿qué es lo primero que se viene a su mente cuando le hablo del cementerio? Quizás alguno me responda inmediatamente muerte. Otros pueden empezar a ahondar más en detalles y, por ejemplo, decir lo lúgubre, lo tétrico. Otros pueden irse a lo terrorífico, a lo fantasmal, o tal vez alguien puede ir a lo triste y lo doloroso que es perder a un ser querido. En fin, irónicamente hablando, los cementerios son parte de nuestra vida de una manera o de otra, pues al fin y al cabo, sin muerte no hay vida y viceversa. Pero en este cuento hablamos del cementerio desde la memoria y la incertidumbre. El cementerio del cuento no es lúgubre, ni tampoco triste, ni terrorífico, sino un lugar para recordar e interiorizar lo que para cada uno es la muerte y la relación con los muertos. Ya sea con un entierro, una cremación, ceremonia religiosa o ritos personales. El duelo es necesario y el ser amado se le debe llorar, pues forma parte de la naturaleza humana que así sea. La muerte es un problema para la lógica, pues nadie sabe qué hay después de ella, nadie más que los muertos. Pero somos los vivos quienes debemos lidiar con la incertidumbre de no saber qué nos depara el destino, qué le depara a nuestros seres amados, qué nos depara a nosotros mismos, pues de este enfrentamiento con el final de la vida. Pero para lidiar con esto existen múltiples métodos. Los católicos tienen la velación, las exequias y el novenario. Los evangélicos cantan para celebrar que un alma más ha llegado al cielo. En el cuento nos narran cómo al llegar a una tumba, los judíos la golpean con piedras para que el muerto sepa que lo fueron a visitar. Hecho que deja fascinada a Patty, a cualquiera que no esté acostumbrado. Pero al fin y al cabo es un ritual personal más entre el ausente y el aún vivo. La poltrona con frecuencia estaba ocupada, ya fuera por su papá que leía todos los periódicos, su mamá que leía novelas históricas o alguno de sus hermanos mayores, aficionados a las revistas de National Geographic. También supe que era el lugar preferido de la abuela. Me gustaba leer poesía. Nunca había conocido una familia donde la lectura fuera parte de la casa. Desde entonces, la imagen de un lector absorto me despierta especial cariño. Al tener la oportunidad de conversar con Esther, pude conocer uno de sus primeros encuentros con la lectura como un pasatiempo apasionante. Ella me contaba cómo cerca de los 7 años una amiga suya la invitaba a jugar por casa. Pero esta casa tenía una peculiaridad. Contaba con una biblioteca que ocupaba un cuarto entero.
no solo una repisa, un cuarto con libros de suelo a techo y de esquina a esquina. Estos libros, que prácticamente conformaban las paredes, una vez abiertos por la familia de la niña, los absorbían completamente. Cosa que cuando alguien estaba leyendo en esa sala, era como si no estuviese en la casa. Ni sonaba, ni tronaba, ni decía, ni se inmutaba. La imagen del lector inmerso en su libro, ajeno alrededor y reacio a apartar la vista de los renglones, fascinó la mente de Esther en esos momentos. Pero no vendría a descubrir lo que se sentía y lo que significaba ser uno de esos lectores, sino hasta un par de años después, cuando iniciaría su camino en la literatura como tal. En Mangos de Camposanto y, en general, en el estilo de Fleisacher, podemos encontrar muy presente al lector absorto en sus historias, pues este estilo de narración tranquilo desde la primera persona nos transporta a un viaje donde nosotros mismos somos Patty, conociendo el mundo de Ruth y teniendo miedo de en principio, curiosidad, encariñándonos con ella, con su abuela y fascinándonos por el amor que tiene su familia por la lectura. Pero no pude evitar el pensamiento que relacionaba a los vecinos descompuestos con la proliferación y dulzura de los mangos. Para alejar esa imagen macabra, mejor pensé que se trataba de otra manera de la comunión y era más gustoso el mango que la hostia. Esther Fleisacher es experta en llevar a sus lectores a descubrir en lo desconocido aquello que está más presente en la cotidianidad de lo que no creerían, por medio de símbolos aparentemente obvios, pero que demuestran una gran complejidad cuando decidimos ponernos en los zapatos del otro, para quien quizás al fin y al cabo no era tan obvio. Mangos de Camposanto, por ejemplo, es una experiencia en la que podemos reflejar nuestro propio miedo o fascinación por el que es distinto, que nunca podría acomodarse en nuestra cotidianidad y aparentemente está condenado a vivir en paralelo. Descubrimos que las semejanzas no están siempre a simple vista, que lo nuevo y lo extraño también puede llegar a ser lo tradicional y lo normal, y que un cuento sobre judíos aparentemente simple es en realidad una ventana a otras maneras de vivir la vida. Para concluir, quisiera agradecerle a Esther por escribir este cuento tan maravilloso y permitirnos entrar en su manera de percibir lo ajeno como propio. También a Luz Mari por crear la antología y escoger este escrito como el primero de su tercer tomo. Y a ustedes, los oyentes que vienen a leer y comer cuento con nosotros, en no solo sino también los otros podcasts dispuestos para que conozcan un poco más de literatura colombiana contemporánea.